Hoy vamos a compartir una entrega más del estudio que venimos desarrollando del libro de los Hechos en función de buscar la iglesia de este siglo. La iglesia de este siglo tiene que recuperar las bases de la iglesia primitiva, y a esas bases las tenemos en el libro de los Hechos, que venimos estudiando desde hace, con este de hoy, 5 sábados, bajo distintos títulos, con distintos puntos. Hemos llegado a 28 en los 4 anteriores, 7 por cada, y hoy vamos a ver 7 puntos más. El título de esta entrega de hoy es La Gran Tribulación, pero no vamos a hablar aquí de escatología ni de tiempos finales. Estamos estudiando la iglesia a través del libro de los Hechos de los Apóstoles, y de toda la Escritura salta a la vista que la tribulación jamás estuvo ausente de los santos, y es muy poco probable que lo esté en nuestros días. Sin caer en el error de buscarla o provocarla para sentirse más cerca de Dios, como hacen algunas culturas, tampoco se debe caer en el facilismo humanista de eludirla cuando llega. Jesús dijo: cuando tengáis tribulación. Él jamás dijo: si llegáis a tener tribulación. De allí que la gran tribulación, que no tiene nada que ver con la anunciada, es casi la hoja de ruta o la puerta de ingreso al reino de los cielos. Hoy vamos a empezar desde el capítulo 14 del libro de los Hechos y desde el verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Detenete un momento acá. Lo primero que vemos en el verso 2 es que aquellos que no creen, y ojo que se habla de gente que está adentro, cuando aquellos que no creen, cuando se oye la verdad, los que no creen, terminan excitando primero y corrompiendo después, si se los deja, a los ánimos de los simples. Líder, ¿es necesario que implores al Señor para que te ofrezca señales y para que realice prodigios y milagros en tu congregación que confirmen con su poder el mensaje del Evangelio de Cristo que estás predicando? Cualquier cosa que no se dé así, hay algo que no se está haciendo así. El libro de los Hechos nos llama, en todo su contexto, a una fe enérgica que puede no resultar familiar para muchas personas. Es refrescante la acción de hombres y mujeres que creyeron a nuestro Dios para hacer grandes cosas de una manera extraordinaria. Y tenemos que tener el coraje para imitarlos.
Estos relatos nos invitan a enfrentar los riesgos asociados a esta fe valiente. Aquí nos encontramos con el primer punto de la mañana, primer punto del estudio de hoy, que lleva el número 29 en la prosecución general de lo que venimos viendo. La Iglesia de Dios es valiente, nunca timorata, nunca cobarde, nunca negociadora con la corrupción. Esa es una parte de la verdad que dará como consecuencia que Dios confirme la obra con señales y milagros. ¿Vos querés que te repita el punto? Punto 29. La Iglesia de Dios es valiente, nunca timorata, cobarde o negociadora con la corrupción. Esa es una parte de la verdad que dará como consecuencia que Dios confirme la obra con señales y milagros. Yo sé que estás pensando qué ocurre cuando no hay señales y no hay milagros. Una de las tantas cosas que puede suceder, yo no tengo autoridad para decir es tal cosa, porque es un abanico, puede haber muchas cosas, pero una de las cosas que puede estar sucediendo, si en tu lugar no hay señales y milagros, es que no se esté predicando la palabra del Evangelio real de Jesucristo. Una. Te digo la que más tiene que ver con el ministerio que el Señor por su gracia puso en mis manos. Una, más allá de todo lo demás que se le puede agregar. Seguimos con el capítulo 14 del libro de los Hechos, verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, a mí me gustaría que los que descreen de las cosas sobrenaturales y limitan el Evangelio a una serie de pautas morales y o intelectuales, nos expliquen cómo vio Pablo la fe del hombre, sino a través de un don sobrenatural del Espíritu Santo llamado discernimiento. Si alguien me lo puede explicar. Verso 10. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. ¡Wow! Y a Bernabé llamaban Júpiter, mirá, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. El culto a Zeus y a Hermes, que es el padre y el mensajero de los dioses conocidos entre los romanos como Júpiter y Mercurio, en la antigua Listra ha sido comprobado gracias a la investigación de la arqueología. Esto, que parece una barbaridad, y que se comprende por ahí como cosa producto de la ignorancia del pasado, sigue sucediendo hoy día, aunque con otras características. Cuando en la iglesia ocurre algo sobrenatural, inmediatamente se le adjudican poderes superiores a determinados hombres o mujeres que instantáneamente pasan a ser, mal que nos pese, algo muy similar a pequeños dioses, que luego naturalmente no serán llamados Júpiter ni tampoco Mercurio, pero sí pueden ser llamados yoga, medicinas alternativas, homeópatas, iriólogos, algunas clases de psicología y toda clase de humanismo que trata sutilmente de opacar dentro mismo de la Iglesia la posibilidad y factibilidad de que esté manifestado el poder de Dios. Aquí nos encontramos entonces con el punto 30. Iglesia idólatra no es solamente la que adora estatuas.
También lo es cualquiera que pone algo, así sea un ministerio o la mismísima doctrina, por delante del Señor. Iglesia idólatra no es solamente la que adora estatuas. También lo es cualquiera que pone algo, así sea un ministerio o la mismísima doctrina, por delante del Señor. Y uno de los factores de idolatría más corrientes, aunque te parezca mentira, son los templos, los edificios. Yo quiero compartir con vos un pequeño trozo, una pequeña partecita, de un libro escrito por Gene Edwards. Gene Edwards es un ex pastor bautista del sur de Estados Unidos. No es más pastor en este momento. Él escribió un libro hace muy poco tiempo llamado Más allá de lo radical, donde, bueno, hay una serie de factores que a partir de la historia él da, y hay una partecita muy pequeña que tiene que ver con los edificios, concretamente con los templos. Yo te la voy a leer textual. Dice así: hasta que un emperador romano llamado Constantino llegó unos 300 años después de Pentecostés, la fe cristiana era la única religión en la historia que se reunía en casas. Era el único movimiento establecido y dirigido en la historia de la religión. No tenía instituciones, ni rituales impuestos, ni tampoco templos. Aquello no tenía precedentes en la historia humana. Fue lo que hizo en ese tiempo al cristianismo único y vigoroso, y elástico, flexible y adaptable. Y además tenían pocos gastos generales. Los gastos fueron mínimos. Poco después, Constantino, un emperador romano, cambió todo eso. Todas las otras religiones tenían, y tienen todavía, templos, o sea, edificios, sacerdotes o pastores, vírgenes vestales, también llamadas monjas, rituales, o sea, la misa o el culto del domingo, lo cual es mucho un ritual, un vocabulario secreto solo conocido por los sacerdotes, que es la teología, y un laicado. Todas las religiones han tenido esto siempre, incluyendo lo que Gene Edwards llama en este libro la religión protestante. En el año 327 después de Cristo, esta fecha es capital en la historia cristiana, Constantino ordenó la construcción de 19 edificios cristianos. Eso nunca había pasado anteriormente. Hasta entonces nos reuníamos, dice Edwards, en hogares. Al principio se les veía a los cristianos, tanto en sepulcros o santuarios como en salas de estar. Bueno, estos 19 edificios se construyeron en 3 lugares. Uno en Belén, 2 en Jerusalén, 9 en la ciudad de Constantinopla y después 7 en la ciudad de Roma. Antes que nada, Constantino erigió estos edificios en una ciudad en el este completamente nueva. Era una ciudad hecha a medida, creada partiendo del mismísimo suelo. La ciudad permanecía inhabitada hasta que era terminada, con calles, edificios gubernamentales, templos paganos y los 9 edificios estos vacíos y desperdigados a lo largo de la ciudad. Seguidamente, continúa esta parte llamada los edificios del libro Más allá de lo radical de Gene Edwards, los templos paganos se nombraban con nombre de dioses o diosas. Así pues, Constantino, pagano en mente y puede que también en alma, ordenó que cada uno de los edificios cristianos fueran nombrados con el nombre de alguien, tal cual se hacía con los paganos. Concretamente, entonces, fueron nombrados con los nombres de los santos del primer siglo. De ahí, la iglesia de San Lucas, la iglesia de San Juan, etc. Así es como empezó. En Roma, el mismo año, Constantino también ordenó la construcción de 7 edificios cristianos. Uno fue una capilla situada en la ladera de una colina, justo fuera de las murallas de la ciudad. La pendiente de la colina fue llamada Vaticano. Así es como dio comienzo el edificio eclesiástico. Escriturales,
dice Edwards, somos nosotros los practicantes bíblicos protestantes, ¿no? Una pregunta que se hace él. Y finaliza diciendo, posteriormente estos edificios se vinieron a denominar iglesias. Así fue como el cristianismo unió todas las demás religiones del mundo y empezó a tener sus propios templos. Perdimos para siempre la palabra iglesia, asamblea, como significado del cuerpo de Cristo. Hoy somos, en mayoría, incluso a nivel evangélico, literalmente incapaces de ver a los creyentes como la iglesia. Solo se puede pensar de esa palabra iglesia como en un edificio físico. Cualquier esperanza de una vaga comprensión de la eclesiología murió para cuando Constantino murió en el 337. Pronto, siguiendo la introducción del templo en nuestra fe, llegó el lenguaje secreto, el sacerdote distante, los seguidores silenciosos, rituales y vírgenes vestales. La pérdida para nosotros, dice Edwards, ha sido asombrosa. Estas cosas que adquirimos han sido una maldición para la fe sencilla que Jesús, el carpintero, fundó. Yo te lo quise leer, si bien no tiene que ver con el texto en sí, porque de alguna manera una de las grandes idolatrías que el pueblo de Dios todavía tiene son los templos. Y Dios nunca pidió templo o casa hecha por mano de hombre. Bueno, pero el de Salomón sí se lo santificó porque Salomón lo hizo con corazón recto en ese momento, pero no porque él lo hubiera pedido. Todo porque David interpretó que Natán, el profeta, le decía que iba a levantar templo, y él creyó que en un templo, que en la descendencia de él iba a levantar templo, y él creyó que era Salomón que tenía que edificar un templo de mampostería, cuando Natán en lo que estaba hablando era de Jesús, de Cristo, que venía de la línea de David. Seguimos con el libro de los Hechos, capítulo 14, verso 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a hacer un breve alto acá. ¿Cómo se entra al reino? Dice acá. A través de muchas tribulaciones. Ojo, soportar sufrimientos e incluso fabricarlos no nos garantiza la entrada al reino de los cielos. No te vaya a confundir, ¿eh? Más bien, la entrada al reino está acompañada de persecución, que es, obviamente, tribulación. La persecución, para que entiendas, tiene que ver con los espíritus engañadores, del cual se habla en Timoteo, de las doctrinas de demonios, incluida la persecución. Yo me pregunto, conocedor de la Biblia como sos vos, conocedora de la Biblia como sos vos, ¿puede un ateo venir a plantarte una doctrina falsa y que vos te la puedas creer? Imposible. ¿De dónde podría salir una doctrina falsa que vos sí puedas creerte y seas engañado? ¿Qué crees que en este tiempo puede ocurrir? ¿Que autoridades municipales, provinciales o nacionales cierren todos los templos y no dejen congregar más a los cristianos? No está dado para eso. ¿De dónde vendría la persecución para los creyentes auténticos? Del mismo lugar que vino para Jesús, de la clase religiosa de su tiempo. En aquel momento, los fariseos. Hoy llámale como vos quieras. Pablo no solamente enseñó el gozo y la paz del reino de Dios, su poder y su autoridad, la cual permite al creyente triunfar sobre el mal, sino que enseñó también que el pueblo del reino experimentaba pruebas, sufrimientos, y no siempre lograba una victoria instantánea. Una actitud
triunfal y victoriosa debe caracterizar a cada ciudadano del reino de Dios, y la autoridad y el poder del Espíritu Santo se ofrece para ser utilizada y que produzca resultados positivos. No obstante, Dios no prometió una vida exenta de lucha. Si a vos te predicaron un evangelio del lecho de pétalos de rosa donde no vas a tener más ningún problema, te predicaron un evangelio light o un evangelio diet, de bajas calorías. Porque de lo contrario, Jesús nunca hubiera dicho cuando tengáis tribulación. Forma parte de la tribulación. En todo caso puede tener que ver con las rosas, pero también tiene espinas. Esa confusión llega a que mucha gente por ahí tropiece rápido y se caiga rápido. Pero entonces quiere decir que ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? El no creyente tiene un problema y se abruma y se desespera. El creyente con el mismo problema tiene una visión diferente, porque lo mira desde el ámbito espiritual, y desde el ámbito espiritual las cosas son muy diferentes. El problema externo es el mismo. Ahora, este pasaje nos recuerda que la victoria viene solamente librando una batalla, y que el triunfo se alcanza después de la prueba. Hay mucha gente que no cree en la guerra espiritual, pero si no existe la guerra espiritual, más que vencedores, ¿de qué vamos a hacer? Pretender que no sea así es sustentar una opinión frágil y equivocada acerca del reino de Dios. Quienes piensan de esta manera se rinden ante las circunstancias adversas porque creen que estamos predestinados a enfrentar problemas y por consiguiente debemos simplemente tolerarlos. La Biblia enseña que el sufrimiento, las pruebas y todas las otras dificultades humanas son inevitables. Pero la palabra de Dios nos enseña también que todos nosotros podemos ser más que vencedores. La presencia del Rey y el poder de su reino en nuestras vidas no nos hacen invulnerables o inmunes a la lucha de la vida. Pero si tenemos la promesa de victoria, de provisión para nuestras necesidades, no caprichos, necesidades, de fuerza espiritual para cada día y también de sanidad, consuelo y ayuda salvadora, nuestra perspectiva va a ser muy diferente a la del incrédulo. Aquí nos encontramos con el punto número 31. Cuando una iglesia no está recibiendo ataque alguno del enemigo, no siempre puede ser porque lo tenga derrotado, frenado, atado y sujetado. A veces puede ser porque lo tiene infiltrado adentro, comandando las actividades y entreteniendo a la gente, entonces no ataca. En todo caso, si alguien se atreve a decir que determinada cosa no es culto al Señor, sino entretenimiento, a ese sí lo va a atacar. Porque está descubriendo las cartas que está jugando. La gran tribulación en este caso es el precio de la evangelización. Punto número 31. Cuando una iglesia no está recibiendo ataque alguno del enemigo, no siempre puede ser porque lo tenga derrotado. A veces porque lo tiene infiltrado adentro, comandando las actividades y entreteniendo a la gente. La gran tribulación en este caso es el precio de la evangelización. Eso es textual lo que yo anoté como punto número 31. Claro, esto cuesta mucho verlo, entenderlo y fundamentalmente aceptarlo. Pero vuelvo atrás con lo que te comentaba hace un momento. Nosotros no tenemos en cuenta algunas cosas deslizadas en la palabra y que tienen que ver con esto. ¿Qué pasa cuando la palabra dice que se presentan los personeros de Satanás? Se presentan disfrazados de ángeles de luz. Dice concretamente que sus ministros, los ministros de Satanás, se presentan como ángeles de luz. ¿A dónde? En la sociedad, haciendo el bien, dando de comer a los pobres, obras de beneficencia, sí, puede ser. Pero si esa gente
que recibe todo eso, no es creyente, ya están con Satanás. Si no están con Cristo, no hay términos medios, no hay campo neutral. Ahí no necesitarían entrar como ángeles de luz, donde se disfrazan ellos. Y en el único lugar que lo pueden descubrir, voy a agregarle lo que quieras. Cuando Pablo habla de lobos rapaces vestidos de ovejas, ¿esos dónde están? ¿Adentro o afuera del redil? Están afuera y la oveja está bien cómoda en su rebaño. No sale a arriesgar. Ahora, si están adentro, pueden ser atacadas por traición. Cuando habla de ladrones y salteadores que esquilman el rebaño, ¿están hablando de gente de afuera? Sí, por ahí alguna gente de afuera te puede robar alguna oveja, pero yo creo que la mayor parte de la oveja puede ser robada dentro, por ladrones y salteadores que están dentro, que no son de ahí, pero que se han metido. Y cuando habla de falsos hermanos, ¿a qué se refiere Pablo? Gente que hace como qué. Eso fue la época de Pablo nomás. Es real, ¿eh? Es real. Cuando una iglesia no está recibiendo ataque alguno del enemigo, no siempre puede ser porque lo tenga derrotado. Si el diablo no te ataca nunca, fíjate que lo lleva del brazo. Puede ser. Yo voy a hacer una pausa, 2 o 3 minutos, y en la segunda media hora vamos a entrar con los puntos que nos faltan definir en este estudio de hoy, que lleva el título de la Gran Tribulación y que es la 5ª entrega de las bases de la iglesia de este siglo. Por mail, tiempodevictoria@hotmail.com. Por internet lo podés encontrar en www.iglesia.net, y te quiero decir que también en esa página ahora, en el área de estudios bíblicos, podés encontrar un trabajo nuestro allí, escrito, con el título de Bases para vivir el fin del siglo. Es un trabajo de 11 capítulos bastante prolongado, que si entras a internet y a esa página lo podés bajar y tenerlo para estudiar fundamentalmente. Del estudio del libro de los Hechos que estamos haciendo en parangón, me gusta demasiado esa palabra pero no encuentro otra, con lo que es la iglesia que nosotros conocemos hoy, a lo que era la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos. Llevábamos 3 puntos vistos, 29, 30 y 31 que habíamos dado, y vamos a leer el capítulo 15 del libro de los Hechos, comenzando desde el verso 12. Dice allí: entonces toda la multitud cayó del verbo callar, no caer, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Fíjate cómo se entendía en aquel tiempo las señales y maravillas. Señales y maravillas que había hecho Dios por medio de ellos. No siempre se ve así en este tiempo cuando se presentan, ¿eh? Pero yo me quiero detener en la palabra maravillas. La palabra maravillas en este verso es la palabra teras. T-E-R-A-S, teras. Se puede comparar con teratología, que es una especie de ciencia que trata de los fenómenos naturales inexplicables. La palabra teras, en el original, denota algo así como una o ocurrencias extraordinarias, prodigios sobrenaturales, presagios, portentos, manifestaciones no usuales, incidentes milagrosos que presagian el futuro más bien que el pasado, y actos que son tan raros que hacen que el observador
se maraville y al mismo tiempo se espante. Pues fíjate que teras aparece siempre en plural y se le asocia con semeión, otra palabra que significa señales, semeión. Señales y maravillas constituyen un balance perfecto en eso de tocar el intelecto, las emociones y la voluntad del ser humano, porque cuando yo trato, comento o doy algo que tiene que ver con la palabra, muchas veces se me ha refutado desde el ángulo netamente intelectual, lo veo. Pero ¿qué pasaría si en lugar de dar una palabra, que puede ser refutada, rebatida, o incluso puede tener hasta otro tipo de interpretaciones a nivel intelectual, en ese momento ocurriera un hecho sobrenatural? Bueno, ahí se terminó la discusión. Ante el poder de Dios manifestado no hay discusión que tenga fuerza. La irrefutable evidencia proporcionada por el poder del Espíritu Santo desempeñó un papel significativo en la histórica decisión tomada en el Concilio de Jerusalén. Esa misma irrefutable evidencia, y aunque parezca reiterativo, es lo que diferencia a los grupos autodenominados cristianos entre sí. Muchos están convencidos que un excelente templo, con muy cómodas butacas, con buena acústica, por ahí hasta con aire acondicionado y calefacción, una hiperprofesionalizada banda musical para la alabanza y la adoración, un elocuente y carismático predicador y un amplio número de miembros hacen o son sinónimos de eficacia, validez y presencia de una iglesia en una ciudad, en un lugar. Y socialmente te tengo que decir que no se equivocan. Cualquier pueblo o ciudad admira, reconoce y respeta a una congregación así, sin duda. Pero la gran verdad está en otro plano. El mundo del espíritu y la administración del infierno mismo tendrán registro de esa congregación, tanto en el mundo del espíritu como en la administración, la oficina administrativa del infierno. ¿Lo tendrán? Aquí nos encontramos con el punto 32. La iglesia del Señor, más que en la tierra, debe tener autoridad en el mundo espiritual. Esa autoridad es única y se afirma inevitablemente en lo sobrenatural. Es verdad esto. Porque en lo moral, en lo social, en lo político, una iglesia puede tener gran incidencia en un lugar, una región, una ciudad. Pero eso es evidencia o sinónimo de que tiene incidencia en el mundo espiritual, que es a donde fue llamada a manejarse. Dios es espíritu, no tiene forma humana, a pesar del viejito de barba blanca que te dibujaron cuando eras chico. Y si Dios es espíritu y vos y yo somos imagen y semejanza de Él, vos y yo somos espíritu, al cual se nos dio un alma y que temporariamente habitamos esta cajita descartable llamada cuerpo. Te guste o no, por ahí cuando te miras al espejo tenés una gran opinión tuya, te guste o no, eso que ves en el espejo es una caja descartable. Lo que vuelve al Señor no es eso que vos ves, es algo que no ves y que espero que yo esté en mejores condiciones que eso que vos ves, suponiendo que lo que ves está en muy buenas condiciones. Hechos capítulo 15, verso 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. El Espíritu de Dios trajo un armonioso recuerdo entre enérgicos líderes cristianos envueltos en una disensión y contienda que no era pequeña precisamente. Este es uno de los textos que han respaldado algunas posiciones que tienen que ver con la democracia como forma de gobierno en la Iglesia. Sin embargo, más que una asamblea de corte administrativo, lo que se vislumbra aquí
es agente de un mismo sentir, cosa que no siempre se da en nuestras congregaciones contemporáneas. Pero nos muestra, eso sí, 2 puntos. Cada decisión de la Iglesia pasará por estar en un mismo sentir. Nunca por decisión unilateral de líder alguno. ¿Te queda claro? El verso 30 dice: así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. ¿Sabe que el legalismo siempre está acompañado de temor y de servidumbre? El mensaje de la gracia, en cambio, representa buenas nuevas, y trae esencial y fundamentalmente libertad y gozo. Verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, mira vos, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. O sea que Judas y Silas no eran alegres muchachos con ganas de viajar y conocer el mundo bancado por la iglesia, eran profetas reconocidos. Y pasando algún tiempo allí, verso 33, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Acá nos encontramos con el punto número 33. ¿Qué dice? Una iglesia misionera siempre enviará no solo lo mejor que tiene, sino fundamentalmente lo que Dios haya levantado para esa tarea, y no lo que se encuentra cerca, por diversas razones, del liderazgo. Claro, una iglesia misionera siempre va a enviar no solo lo mejor que tiene, sino fundamentalmente lo que Dios ha levantado para esa tarea, y no lo que se encuentra más cerca, por diversas razones, del liderazgo. Hechos capítulo 16, verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, y les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardase. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Vos sabés que, si bien a primera lectura de tipo congregacional, o sea, esas que generalmente se hacen en nuestras reuniones, donde todo el mundo es invitado a compartir un texto que nadie escudriña, que todos leen al mismo tiempo para que nadie entienda, y que terminado el servicio nadie recuerda, obviamente. Fuera de todo eso, estos 6 versículos parecen no aportar nada que se parezca a un principio para tener en cuenta en la iglesia de hoy. Pero sin embargo, hay 2 aspectos que no nos pueden ni nos deben pasar desapercibidos. Acá, en el primer versículo, aparece Timoteo. El Timo, un muchacho que se convierte ahí en discípulo de Pablo, y que más tarde es destinatario de las 2 exclusivísimas cartas que en nuestras Biblias llevan su nombre. Pero fíjate que con relación a su incorporación a la iglesia, Pablo, el máximo defensor de la doctrina de la salvación por gracia, circuncidó
a Timoteo, que era hijo de madre judía, para poder llevarlo a las sinagogas. Esto no se haría para cumplir el ritual judío, sino como acto cristiano de condescendencia. Constituía una expresión madura de reconocimiento de que las diferencias sociales, culturales y aún religiosas nunca se debían convertir en cuestiones más importantes que el simple mensaje de salvación en Cristo. Esto te pega una patada y te tira a cualquier parte muchas de las prácticas, costumbres o actitudes que muchos de nosotros tienen para determinados aspectos relacionados con un cristianismo que quizá no es el bíblico 100%, pero que en muchos casos es de corazón recto. Tener cuidado con las cosas de Dios y no pretender ser, como me decía mi amigo gitano español, más buenos y más educados que Dios mismo. Podemos correr el riesgo de confundir los términos. Eso por mi lado. Por el otro, un punto sumamente llamativo se encierra en los versos 6 y 7. Es bastante común la expresión de creyentes de decir, y hermano, yo sentí de hacer esto, o no sentí de hacer aquello. Tengo que decirte que la Biblia jamás habla de sentir en ese contexto. Habla, sí, de obedecer la voz del Espíritu, lo entendamos o no, nos parezca espectacular o no. Además de todo esto, jamás deberemos orar para que el Espíritu Santo nos marque a quién debemos predicarle. El punto, y bien claro, es que nosotros ya tenemos la orden de ir a todas partes y hablarle a todo el mundo, a toda criatura, salvo que el Espíritu no nos permita hacerlo en tal o cual lugar o a tal o cual persona, donde llegado el caso, Él nos va a decir. Ahí no. Personalmente he vivido parte de esto. Estar 8, 9, 10, 11, 12 años enseñando principios básicos en un mismo lugar y de pronto un día el Espíritu decirme, listo, terminaste. Todo lo que había que decir aquí ya se dijo. Y hubo que obedecer. Esto es lo mismo. Esto nos lleva al punto número 34, entonces, de donde aparentemente no se podía sacar nada. El punto número 34 dice, la Iglesia del Señor es transcultural y transnacional. No se adapta a culturas paganas fabricando sincretismo religioso. Introduce la cultura del reino de Dios, pero no sistemáticamente o metódicamente, sino en sujeción al mandato del Espíritu Santo. Respetar cultura, sí. Respetar ritos paganos e incorporarlos a nuestra forma de adoración diaria, no. Es una sutil barrera, y a veces se transpone. Capítulo número 16 del libro de Hechos, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, lo cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Acá dice que la muchacha esclava tenía un espíritu de adivinación. A este tipo de posesión también se le llamaba Pitón, nombre de un sitio de Pafos donde los seguidores de Apolo le rendían culto esotérico.
De allí es donde proviene precisamente la palabra que nosotros conocemos como pitonisa, en referencia a las adivinas. Si algunas iglesias humanistas o superintelectuales deciden convertir lo que dice la Biblia en un desequilibrio psicológico, allá ellas. Lo cierto es que les guste a los autodenominados cristianos serios o no, lo que esta joven tenía era un espíritu de adivinación, que, te informo, no se murió, está vivo. Todavía sobreviven algunos pseudo profesionales, licenciados en ciencias que nadie puede decir dónde se estudian, y también en algunos pseudo profetas que andan por ahí confundiendo a los hermanos. Espíritu de adivinación. Verso 17. La muchachita siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Este verso ha tenido la particularidad de causar una división entre los comentaristas bíblicos. Porque hay comentaristas bíblicos, teólogos, muy intelectuales, muy razonantes, o de gran raciocinio, y hay comentaristas ungidos. Entre las hipótesis de los primeros, o sea, los intelectuales, se han destacado dos. Una dice que la chica, de acuerdo con los textos originales, dice que Pablo y sus amigos eran siervos de un Dios Altísimo, cosa que, aseguran, fue lo que avivó a Pablo de su condición. Tesis que no sería incoherente si no fuera que no se ha podido probar que los originales traduzcan eso. La otra interpretación adjudica a este episodio una definición que asegura que el demonio que estaba en la muchacha dijo la verdad, pero de forma burlona, y Pablo, que era un hombre culto e inteligente, se dio cuenta. En fin, allá ellos con su interpretación, pero los comentaristas ungidos, que también los hay, se quedan con algo mucho más simple y mucho más bíblico. Pablo ejerció sencillamente el don de discernimiento de espíritus. Te puede gustar o no gustar, creerlo o no creerlo, pero lo que dice la Biblia es eso. Y lo demás son conjeturas de hombres que dicen ser muy conocedores de la palabra. Puede ser. Verso 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas, desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, no a la piba, al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Me gusta porque se lo pidió por favor. ¿Sería usted tan amable, señor espíritu? No, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mira. Bueno, una iglesia carente de poder de Dios y abundante en técnicas humanas de liberación, nos ha convencido de que para lograr buenos resultados serios son necesarias varias sesiones de liberación. Acá la cosa está muy clara, como estuvo clara en la época de Jesús, con Jesús y con sus discípulos. Si bien no hay anécdotas bien relatadas con respecto a lo que los discípulos de Jesús hicieron con respecto a la liberación, hay un par de párrafos que lo dice clarito: los demonios se sujetan. Y no en varias sesiones, en una. Acá es muy sencillito. El espíritu de adivinación que había en la chica se mandó a mudar en ese mismo momento, cuando fue reprendido y sacado por Pablo. Con la autoridad espiritual que Pablo tenía, no a los gritos, Hay gente que intenta liberar a gente a los gritos. El diablo no se va a los gritos, se va por autoridad. El que es gritón, bueno, gritará. Pero el que no es gritón, no necesita. Tiene autoridad de Jesucristo en su vida. Tiene las vestiduras blancas. No tiene nada de donde un demonito se pueda agarrar. Tiene la autoridad. Pero el ministerio de liberación, no hay ministerio de liberación registrado en la Biblia. Hay escenas de liberación por parte de Jesús, de Pablo y de algunos otros que no tenían un ministerio llamado así. ¿Cuántas cosas inventamos, no? Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia,
Cuando se fue el espíritu se quedaron sin. Prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: escuchá, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Mirá vos, ¿cómo se las ingeniaron? Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Era el garrotazo, esto no vaya a creer que las varas eran varitas de mimbre. Después de haberles azotado mucho, no dice 39 azotes, dice mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Yo me pregunto, antes de darte el último punto de la mañana, que está sacado de esta escritura, si estaban en un calabozo, que por rudimentario y antiguo que haya sido, tenía llave, tenía reja, estaban en unas especies de catacumba, los calabozos de aquella época estaban casi bajo tierra, o sea, ya de por sí los calabozos para salir de ahí era altamente difícil. ¿Por qué les puso los pies en el cepo también? ¿No sería que al carcelero ese algo le dijo que esa gente podía liberarse tranquilamente? Cosa que más adelante iba a ocurrir, y el carcelero, la historia del carcelero iba a terminar de una manera muy diferente, ¿no? Bueno, pero no quiero ir a esa parte de la anécdota, sino rescatar de lo que he leído el punto número 35. La iglesia del Señor debe tener discernimiento, si no va a caer irremediablemente en la imitación humana del discernimiento, que es la lógica, y debe eludir el entrar en juicio con la justicia de los hombres, que siempre ejercitará su poder en beneficio del Dios con minúscula de este siglo. ¿Qué crees que puede hacer la justicia humana que proviene y emana de la jurisdicción del Dios de este siglo cuando haya un hijo de Dios metido en un problema? Vas a tener que atar y sujetar 3 veces más, porque el enemigo va a usar todas las armas de él en tu contra. Y el tema grave es que no todos los creyentes usan todas las armas de Dios contra él, porque se permiten dudar de alguna de esas armas. Si el soldado del batallón A no se plantea nada y agarra misiles, ametralladoras, lo que le dieron, y tira directamente, es muy probable que mate más soldados que el soldado del batallón B, que cuando llega el momento de combatir primero va a ver, tiene que ver y tomarse su tiempo para ver si esa ametralladora tira bien o no, si es cierto que el misil es tierra a tierra y o aire tierra y... ¿Vos me entendés lo que yo te estoy diciendo? Y sin embargo, aunque te parezca mentira, hay veces que la iglesia ha perdido la batalla porque los soldados de Jesucristo están deliberando a ver si es cierto que tienen que combatir como la Biblia dice, o de pronto en este momento, por sabia decisión personal, el combate se tiene que desarrollar de otro modo. Sí. Por favor. La gran tribulación. Yo no sé hasta dónde esto de hoy ha marcado otro hito en tu vida. En tu vida como iglesia, sos iglesia, y en tu vida personal también. Uno de los grandes errores creyentes clásicos es anteponer en la oración nuestras necesidades a las necesidades del reino de Dios. Y mira que se nos dice, buscad primero el reino de Dios y todo lo demás. Ay, nosotros lo repetimos y lo predicamos y todo, pero a la hora de orar,
Primero es mi problema, me duele tal cosa, dame, para mí, yo. Y después, que terminamos todo eso, bendecí tu iglesia, bendecí tu reino, tu palabra. Es al revés. Si vamos a buscar primeramente el reino, vamos a orar primeramente por el reino, vamos a dejar todo por el reino, y después todo lo demás vendrá por añadidura. Iglesia del siglo XXI. Tiene que ver con la iglesia del libro de los Hechos. Era otra época, sí, era otra época. Pero era otra época ¿en qué? En que Pablo predicaba a los gritos, y hoy gracias a Dios tenemos equipos de audio. Y después, ¿qué más? No vayas a creer, los fundamentos que te estoy dando, y ya llevamos 30 y pico, son fundamentos de la iglesia que es vigente para cualquier momento. Vos irás tomando nota a medida que me vas escuchando cada primer sábado de mes hablar de esto. ¿Cuántos de esos principios tenemos adoptados, encarnados y puestos por obra, y cuántos no? En la medida de lo que sea mayoría y minoría, está el éxito. En la semana, tiempodevictoria@hotmail.com, o en internet www.iglesia.net, tanto en el área radio como en el área de estudios bíblicos, con el trabajo que te comenté de bases para vivir el fin del siglo. Te amo en el Señor, te bendigo en el Señor, y declaro que a partir de este momento, si pones en vigencia estos principios, vos, iglesia, ya sos más que vencedora, más que vencedor. Dios te bendiga.